El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa visitó el viernes Durban, puerto del este del país, donde estalló una ola de violencia hace una semana, y denunció que los disturbios y saqueos que han sacudido al país fueron provocados y planificados. Está bastante claro que todos estos incidentes de disturbios y saqueos fueron instigados. A instigadores hubo gente que los planeó y los coordinó. La policía sudafricana investiga a 12 sospechosos de estar detrás del estallido de violencia de los últimos días. El gobierno denunció además un sabotaje económico. Los primeros incidentes estallaron el 9 de julio, al día siguiente del encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma, condenado a 15 meses de prisión por desacato a la justicia. Desde entonces ha habido incendios, destrucción y saqueos que han dejado más de 200 muertos, según las últimas cifras brindadas el viernes por el gobierno. La espiral de violencia es alimentada por la crisis económica, en un país con una tasa de desempleo récord superior al 32% y agotado por la pandemia de coronavirus. Sudáfrica atraviesa una tercera ola terriblemente mortal, alimentada por la contagiosa variante Delta. Es el país africano más afectado por el COVID-19, con 2.200.000 casos y casi 66.000 muertos.